Estamos con la jueza Claudia Crisioni. Ella es magistrada especializada en delitos económicos y anticorrupción. Nos recibió acá en su centro para conversar, para hablar, para charlar sobre un tema que, digamos, tiene varias interpretaciones. Estamos hablando de la declaración jurada falsa ante la Contraloría. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer como siempre y me encanta tener la oportunidad de explicar y de comentarte, porque a través tuyo tenemos el vínculo para que esto también sea escuchado y sea analizado por la ciudadanía, porque además es un tema que le preocupa a todos y que hace justamente a nuestras bases. ¿Te acuerdas lo que habíamos hablado de la importancia de reafianzar la norma penal? Y bueno, estos son temas fundamentales. El tema de la declaración ante la Contraloría es un paso que debe llevarse a cabo y que sirve finalmente y se utiliza como elemento de prueba en una investigación de enriquecimiento ilícito. Lo que quiero explicar antes de poder responder a la pregunta si el 243 se corresponde o no es que en verdad el tema de la declaración falsa vinculada al enriquecimiento ilícito está ligado a su vez a una convención, a la Convención de Mérida, que nosotros por una ley hemos aprobado. También está vinculada a una convención interamericana contra la corrupción, en donde también nos hemos comprometido como Estado a perseguir dentro de los límites y dentro del derecho interno los hechos punibles de enriquecimiento, tráfico de influencias, administración en provecho propio y también precisamente la declaración falsa ante la Contraloría, o el órgano que sería en los países el paralelo a la Contraloría. Porque el paso para poder establecer un enriquecimiento va a partir obviamente de una comparación que se haga del patrimonio, y para poder tener un punto de partida sería la declaración propia de estos funcionarios. Y ahí lo que se establece y lo que ha sido y se discute si es que cuál va a ser el bien jurídico protegido, y se habla muchísimo de la transparencia. La transparencia como tal a su vez es discutido si es un bien jurídico autónomo o no. Pero lo que sí es indiscutido es que necesitamos transparencia para proteger bienes jurídicos como el patrimonio del Estado, como el correcto funcionamiento de la administración pública, el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Si no hay transparencia en la actuación de los funcionarios, entonces hay mucha más propensión a realizar hechos punibles que perjudican efectivamente bienes jurídicos que son absolutamente reconocidos. Entonces, esa discusión de si la transparencia puede o no ser un bien, yo diría eso estaría zanjada teniendo en cuenta que qué es lo que está detrás realmente. El problema, para empezar a hablar de esto, el problema en nuestro país es que ese tipo legal, pese a que la Convención así lo ha determinado y los países se han comprometido, ese tipo legal no está previsto. En la ley especial que regula y tipifica el enriquecimiento ilícito no está eso. No está especificada que la declaración falsa o te transcribe el tipo legal argentino, o la omisión maliciosa de declarar ante la Contraloría. O sea, desde tu punto de vista entonces, doctora, se tendría que eso agregar especialmente o claramente. Eso sería, a ver, lo que un legislador debería, me parece, desde mi punto de vista, y justamente respetando un Estado de Derecho, lo que un legislador ante tanto problema en interpretación, ante tanta cuestión debería hacer es revisar qué está pasando. Y lo que está pasando en realidad es que justamente falta ese tipo legal. Y falta ese tipo legal a pesar de que, además digo, con el agravante de que nosotros nos hemos comprometido por ley a adoptar esto. Así lo hizo Argentina, así hizo Colombia, así hizo Perú, ellos tienen esto. Ahora, esto a su vez, por eso te digo, la discusión es muy, muy amplia. Esto a su vez genera problemas respecto a si esto constituiría una autoincriminación, o más profundamente si esto se trataría de castigar un autoencubrimiento, cuestiones así.
En todos estos países esto ya se discutió, sus cortes, sus salas constitucionales, y todos dijeron no, cumple. ¿No? Claro. ¿Y qué es lo que entonces, a ver, para entender bien, para que podamos entender bien, lo que tiene que hacer el legislador es entonces introducir una modificación dentro de esa ley especial que tipifica el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la administración en provecho propio? Y ahí no habría más problemas. Y ahí se tendría que decir específicamente que la declaración jurada falsa, así concreto o como. La declaración jurada falsa ante la Contraloría, habrían dos formas: o mentir, declarar falsamente, o incompleto, decir, por ejemplo, a ver, estos son todos mis bienes y no cuento que tengo una cuenta en Suiza. Que no es omisión en sentido estricto, en realidad es decir, este es todo mi patrimonio, y es mentira porque tu patrimonio también está comprendido o abarcado por la cuenta en Suiza. Y después estaría lo que sería la omisión, que sería la no declaración completamente. O sea, son dos cuestiones distintas porque... A ver, ¿cómo entendemos esto? Primero, ¿qué es? Primero es declarar falsamente. Y declarar falsamente también se da por acción cuando vos declarás de manera incompleta. Vos decís, mira, el funcionario dice, a ver, yo tengo un vehículo y tengo un terreno. Y no dice, tengo una cuenta de tengo una construcción en el terreno. O tengo una cuenta de $1 millón allá en Suiza, o algo así. Estamos ante una declaración falsa. Positiva, activa. Porque en realidad lo que estoy haciendo es mintiendo, diciendo menos de lo que tengo. En la omisión, lo que se daría es no declarar nada completamente. Y ahí lo que la convención también dice, pero miren que tiene que ser un tipo penal regulado de manera tal en la que esta declaración sea con la finalidad del ocultamiento del patrimonio. ¿Para qué? Para ocultar a su vez el enriquecimiento ilícito, porque está vinculado al enriquecimiento ilícito como tal. Y entonces ahí, digamos, diría yo, ahí no tenés ningún problema de interpretación, menos lo que te digo que se discutió en todos estos países, si el tipo legal como tal respeta los límites inmanentes, si no se estaría castigado un autoencubrimiento, si qué pasa, porque, por ejemplo, ¿cuál sería la consecuencia en nuestro ordenamiento jurídico? Que, bueno, el marco penal va a aumentar a 15 años en realidad por el concurso, que podría ser y está bien, pero ¿qué sería, por ejemplo? Cuando vos hablas de concurso, doctora, ¿qué estamos hablando? ¿El enriquecimiento más la declaración? La violación de dos leyes penales, ¿sí? Que haría un aumento del marco penal ya como tal. Y eso también se tendría que discutir porque, a ver, si yo declaro, porque está vinculado, porque si yo declaro con el fin de ocultar, es porque hay enriquecimiento ilícito. No tiene sentido que vos declares falsamente algo si no te enriqueciste. ¿Para qué lo harías? O sea, ¿cuál sería la finalidad? Porque por ahí puede haber que entonces probablemente declaró falsamente sin dolo. Que no se puede castigar, ¿no? Claro que no se podría castigar. Puede ser, no sé, un error al darle enviar, puede ser algún descuido, algo podría darse. Pero eso, o sea, no quiero que se entienda mal decir, bueno, pero si alguien se olvida, yo puedo decir me olvidé nomás. No es así. El problema es el elemento que tiene que ver con la cuestión volitiva de una, diciendo así en términos del ego, de un ánimo de ocultar el patrimonio que tenés para ocultar el enriquecimiento. Por eso es lo que se habla de una transparencia, pero que en realidad, por eso yo había dicho, no es la transparencia como tal, en realidad tiene que ver con que yo estoy protegiendo bienes jurídicos que, claro, con una declaración falsa de parte del funcionario, estoy imposibilitando, digamos, que esto se descubra y se proteja finalmente lo que queremos proteger, la administración pública, la administración de justicia, el patrimonio del Estado. Porque, a su vez, otra vez, ¿qué es el enriquecimiento ilícito? Esto sí, también genera muchísimo problema en la interpretación respecto a los límites inmanentes del derecho penal en el siguiente sentido. Se castiga una situación patrimonial. Pero en realidad, ¿qué es el trasfondo? El trasfondo es lo siguiente, que si vos sos un funcionario y tenés un salario de 10 millones, entonces, ¿cómo tenés una cuenta en Suiza de $1 millón?
Evidentemente, si esto no fue a través de una herencia o una cuestión así, algo hiciste, cohecho, lesión de confianza, estafa, apropiación. ¿Algún hecho punible? Algún hecho punible tuviste que haber cometido en contra del patrimonio del Estado, en contra de las funciones, cohecho o prevaricato, y de ahí conseguiste el dinero. Pero la Convención de Mérida y también la Interamericana habían establecido la obligación de los países de adecuar este tipo legal y de tener este tipo legal en sus ordenamientos internos, en sus legislaciones, ante la dificultad y ante lo que se veía, que no es solamente propio de Paraguay, sino de todo del continente como tal, es la cuestión de la corrupción de funcionarios, corrupción hablando así en términos generales. Pero acá, entonces, ¿se procedió al revés o no? Porque acá se discutía si era hecho punible o no. Algunos estaban de acuerdo en que era hecho punible y otros no. Sin embargo, lo que buscaron los legisladores es despenalizar, contrariamente a penalizar o no. A ver, no lo establecieron, por eso digo, no lo establecieron ahí en esa ley especial. Lo que hizo, entiendo la Fiscalía, porque yo todavía no juzgué ningún caso, lo que hizo la Fiscalía fue buscar en el Código Penal, si es que la conducta de declarar falsamente ante la Contraloría podría ser subsumida en algún artículo del Código. Y conforme las acusaciones, entonces ellos subsumieron en la declaración falsa. Y ahí viene el problema de fondo respecto a esto. O sea, sin tomar todavía yo una postura concreta, estoy exponiendo cuáles son los pros y los contras. El problema acá es que este hecho punible está en el capítulo de hecho punible contra la prueba testimonial. Y por definición uno no puede ser testigo en su proceso, no puede ser testigo e imputado. ¿Sí? Entonces... Y la Contraloría no sería tampoco un órgano definido o autorizado para recibir esa... Eso sí que es discutible todavía. Por eso yo justamente no te doy una respuesta así categórica, porque eso sí sería todavía discutible. Si es que la Contraloría, en base al 104 de la Constitución Nacional, cumple las funciones del Tribunal de Cuentas, entonces de alguna manera tendría alguna facultad jurisdiccional. Eso es lo que habría que precisar. Pero el problema del 243 no es solo si la Contraloría es o no un ente facultado. El problema es si el imputado puede ser medio de prueba. Es decir, si el imputado puede ser testigo en su causa. Y como se trata de hecho punible contra la prueba testimonial, pareciera que no. Mucha gente contraargumenta esto diciendo, bueno, pero por ejemplo, en el 262, evasión de impuestos, ahí la persona también declara, y si declara falsamente y con ello respecto a un dato relevante para la determinación del impuesto y con ello se le perjudica al fisco, entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno, pero porque eso es hecho punible contra el erario y porque está vinculado justamente a nuestra forma de liquidar el impuesto. No hay otra forma, porque aquí el impuesto se autoliquida, uno mismo es, y entonces en base a eso se estableció el tipo legal. Por eso había dicho, si nosotros tenemos un tipo legal, el que declara falsamente ante la Contraloría, no va a haber problema. El problema acá está en tratar de subsumir esta conducta en un tipo legal que está dentro del capítulo de la prueba testimonial. Eso sería el trasfondo de la discusión, digamos. Claro, y para despejar cualquier duda, entonces, la sugerencia o la propuesta tuya sería entonces introducir esa modificación. Y cumplir con la Convención de Mérida y con la Convención Interamericana que establece. La Convención de Mérida, creo que es en el artículo 8, inciso 5, más o menos dice: los estados se comprometen a introducir sanciones para las personas que no declaran, para los funcionarios que no declaran sus bienes o que declaran falsamente. Y eso nosotros tendríamos que hacer, porque la convención después dice también se comprometen lo del tráfico de influencia y tal. Además, de paso te digo, aprovechando que estás, esa ley de tráfico de influencia tiene un problema grande en la interpretación respecto a que dice que autores podrían ser funcionarios.
Y ahí hay un problema para el tráfico de influencia que está justamente dirigido a quien no es funcionario. O sea, esa ley, y mira que la Corte, cuando yo soy representante de la Corte, y mira que esto nosotros lo venimos diciendo, yo creo desde el 2014, una cosa así, de la importancia de rever esa ley especial y de adecuar esa ley especial. ¿Cómo se entendería eso? O sea, a ver, esa ley va dirigida a funcionarios públicos. Sí. Uno tiene que tener la calidad de funcionario público. Entonces dejaría vacíos de punibilidad en el tráfico de influencia si el que hace el tráfico de influencia no es funcionario. Tendría esa consecuencia. Por ejemplo, por eso estoy diciendo, lo importante acá, me parece a mí, lo sano acá para un Estado de Derecho, me parece a mí, es que los legisladores establezcan concretamente esto. Y finalmente después la Sala Constitucional o la Sala Penal tendrían que ver los problemas constitucionales, así como se vieron en Argentina, en Colombia, en Perú. Si un tipo legal como estos puede ser mantenido dentro de nuestro orden jurídico, si no se incrimina dos veces lo mismo, si no hay violaciones de límites inmanentes del derecho penal, bueno, todo esto. Pero esto a partir de eso, o sea, si tenés la ley concreta, genera problemas. Imagínate los problemas que genera tratar de, por decir en términos legales, tratar de adecuar un tipo legal que está dentro de la prueba testimonial a algo que ya tiene los problemas desde origen. Entonces eso hace mucho más difícil. Y esto, a ver, ¿la iniciativa de dónde tendría que provenir para poder lograr introducir esa modificación en pos de la transparencia? Yo creo que de los legisladores, o sea, ese es me parece a mí, ese es su rol. O sea, a mí me parece que, te digo, no, si yo fuese legislador hace rato hacía esto y se solucionaba el problema. ¿Y vos crees, doctora, que tendrían ellos intenciones? Y sí, a mí o sea, no sé si puedo hablar de todos, pero por ejemplo, le conozco a la doctora Rocío Vallejo, que es de la comisión y que sí siempre ha tenido la voluntad de mejorar en lo que se pueda y siempre ha tenido ese impulso. ¿Y este tema así se debatió o no dentro de la comisión? Yo lo llegué a presentar en aquella época, pero nunca se llegó a discutir específicamente porque primero se trató del Código Procesal y no dieron los tiempos y no se llegaron a tocar leyes especiales, no solamente estas, sino hay una cantidad de leyes especiales que deberían ser revisadas. ¿Y cuáles serían esas leyes? Mira, a mí, te digo, hay muchas leyes especiales que contienen, así, por ejemplo, no sé, el libro 5 de contrabando establece conductas que no son demasiado claras, después tiene una punibilidad para la participación que es distinta de la del código, de la parte general del Código Penal y cuestiones así, o sea, son temas que tienen que ser revisados también a la luz de proporcionalidad, de ver la cantidad de las penas, los montos. Después tendríamos que ver, por ejemplo, a mí me parece que hay que revisar todo el tema de el así llamado medio ambiente, pero en verdad hechos punibles contra las bases naturales. Esto es muy importante y está como dejado de lado y son cuestiones que realmente ameritan un análisis. Pero lo que a mí me parece que es más urgente como Estado y en la situación en la que estamos, en la que hay una absoluta desconfianza hacia el funcionario como tal, el Poder Judicial o el funcionario que sea, esta ley que previene, que tipifica, que sanciona el enriquecimiento y otro debería ser la ley fundamental, debería ser la que mejor elaborada y cuidada esté para que se pueda aplicar. Y eso entonces, a ver, para ir entendiendo bien y para ir culminando la entrevista, ¿qué es lo que, a ver si nos reiterás, qué es lo que tenemos que ajustar? Primero, entonces, introducir dentro de esa ley especial, esto reitero, para hacer un resumen, el tipo legal, el que declara al lado del enriquecimiento ilícito, así como tiene en Argentina y otros países, tiene 183A y después dice 183B, el que ellos dicen maliciosamente para hacer hincapié en que tiene que ser una conducta de ocultamiento, el que maliciosamente declara falsamente o omitiere declarar ante lo que sería nuestra Contraloría, será castigado.
¿Y después qué más ajustar dentro de eso? Y dentro dentro de esa ley especial hay que ajustar la cuestión, el primer punto que dice que pueden ser punibles solamente funcionarios. Porque ahí tenés un problema con el tráfico de influencias. ¿Y ahí cuál es el problema principal? O sea, que necesitarías la condición de autor, la condición objetiva de autor, ser funcionario, y normalmente, fenomenológicamente, el tráfico de influencias puede ser realizado por alguien que no es funcionario, porque si es funcionario va a ser cohecho. O sea, no necesitarías. ¿Sí? Entonces, esas son cuestiones, a mí me parece indispensables que habrían que ver, y te digo, para también tratar de solucionar este problema acá, porque lo que no se puede decir, un mensaje no se puede dar a la ciudadanía es, no, realmente vos le podés mentir a la Contraloría, no importa, eso no se puede decir, eso no es ni siquiera lógico, pero sí hay un trasfondo respecto a si el Código Penal prevé específicamente esto. Como te digo, la discusión siempre se ha centrado en si la Contraloría puede o no recibir declaración jurada, si es un ente facultado a recibir declaración jurada, pero esa es una parte de la discusión. La otra es si un hecho punible que está dentro de un capítulo de contra la prueba testimonial podría servir, porque en realidad vos no podés ser testigo e imputado al mismo tiempo en la misma causa. Y esto se nota más cuando ves el tema de retractación y eso. No hace sentido en un procedimiento así, pareciera. Claro, el 244. Sí, pareciera que no tiene sentido. O sea, ¿cómo me retracto si yo soy el imputado y espera que antes de los alegatos finales o después, o qué hago? O sea, no hace demasiado sentido, porque claro, esto no estaba pensado en eso, eso está pensado en testimonios. Es más, si vos ves la jurisprudencia alemana, y eso dicen luego que excluido está de esos tipos legales el imputado y el demandado civilmente, por ejemplo. Porque claro, puede ser cualquier proceso, no solo penal. Pero siendo reiterativo, pero para vos entonces es necesario castigar eso. Es necesario castigar y entonces modificar e introducir específicamente. O sea, esa falsedad o esa omisión que me hablaste, que puede ser por acción o por omisión, tiene que ser castigado entonces, y se tiene que introducir dentro de esa ley especial. Y se tiene que redactar de manera tal que se asegure que tiene que ser una declaración dolosa con fin de ocultamiento. ¿Y cómo se entendería eso? Y eso es lo que te digo, los argentinos, por ejemplo, dicen maliciosamente, o sea, que sería una forma. Yo diría con la intención de ocultar un enriquecimiento. Yo le metería un elemento subjetivo para poder asegurar que está vinculado a eso. Entonces, lo haría así, porque esto de maliciosa se suele criticar en la jurisprudencia y en la ciencia, en los papers y esto, y en los libros de argentinos, porque dicen que lo que significa maliciosamente. Entendemos que el legislador quiso decir que tiene que ser una conducta que busque ocultar el enriquecimiento. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por las explicaciones.